entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. ¿Te gusta el emprendimiento? ¿Ser agente de cambio? ¿Proyectarte a trabajar y gestionar acciones en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Muy buenas tardes. A una nueva emisión del Consultorio Jurídico Radial. Hoy analizamos el tema servicios públicos domiciliarios, cómo exigir los derechos de los usuarios. Recordamos a toda nuestra comunidad, radioescuchas, televidentes y aquellos que verán nuestra transmisión en diferido, que este es un espacio jurídico orientado al tratamiento de problemáticas vigentes, actuales y que como tal dan un panorama diferente y diverso del cómo se debe entender las diferentes problemáticas jurídicas en el Estado colombiano. También aprovechamos el día de hoy para saludar a todas las televidentes y personas que nos escuchan por Zoom TV, por UMNG Radio, y de igual manera vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos al profesor Wilger de Asa Pulido, que es abogado especialista en Derecho de Empresa, Derecho Ambiental y máster en Asesoría Legal de Empresas. Se dedica también a la asesoría de empresas de servicios públicos domiciliarios. Doctor, ¿cómo está? Doctor Gilliver, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la bienvenida a esta casa de estudios que siempre abre sus puertas para todos sus invitados. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a conversar un poquito sobre el tema y las inquietudes que se presentan en medio de esta situación de emergencia en el sector de los servicios públicos. Bueno, de igual manera también tenemos dentro de nuestros panelistas el día de hoy a nuestro coordinador del Consultorio Jurídico Radial, al doctor Rosenberg. El doctor Rosenberg Sierra Ávila, él es abogado, docente y magíster en Derecho Administrativo. Hoy nos acompañará como panelista, teniendo en cuenta la vasta experiencia que él tiene. Doctor Rosenberg, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias, profesor Gilliver. Un saludo especial a todos los panelistas, también a nuestro director, el doctor Giancarlo Mejía Suero, y a nuestra decana, también a la doctora Claudia Margarita, y a todos nuestros seguidores que comparten todos los martes nuestras emisiones. Sin duda alguna, un programa para la comunidad y para los miembros del sector defensa. Esperamos poder contribuir con sus inquietudes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy también nos acompaña nuestra estudiante Liliana Sierra, quien se ha destacado por colaborarnos en diferentes aspectos, pero el día de hoy en especial nos va a acompañar en manejo de redes sociales y unas pequeñas investigaciones que realizó para el programa del día de hoy. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, doctor Gilliver. Un saludo al doctor Rosenberg y a nuestro invitado especial. Un placer, doctor, pues contar con su presencia y su vasto conocimiento como lo mencionaba el doctor Gilliver. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que la invitación a todas las personas que nos escuchan para que puedan acceder en el chat pues de la publicación y de la grabación y del video, pues a que hagan todas sus preguntas y van a ser resueltas aquí con mucho gusto.
Gracias, Liliana. Bueno, aprovechamos este momento para señalar que nos pueden seguir por el fanpage de la Universidad Militar Nueva Granada en Facebook, pero también tenemos nuestros correos electrónicos que son consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y también consultorio.jurídicoradial@unimilitar.edu.co. De igual manera, estamos manejando el código QR de la universidad para el consultorio jurídico radial. Entonces, por allí nos pueden hacer llegar todas sus inquietudes, felicitaciones, sugerencias, quejas, comentarios, complementar nuestras intervenciones y demás. Teniendo en cuenta que el día de hoy vamos a manejar el tema de servicios públicos domiciliarios, y para entrar de una vez en materia, nos gustaría que el profesor Rosenberg nos acompañar en esta pregunta, que es: ¿cuál es la naturaleza de los servicios públicos y quiénes pueden prestarlos? Y si es una actividad reglada, ¿qué tipo de actividad es la de los servicios públicos domiciliarios, profesor? Muchas gracias, profesor Gilibert, muy amable. Bueno, tenemos que explicarle a todos nuestros seguidores que el régimen de servicios públicos domiciliarios tiene un primer fundamento constitucional a partir de los artículos 365 en adelante, más o menos hasta el 370, donde podemos evidenciar cuál es el alcance desde el punto de vista de nuestro constituyente, que desde 1991 fijó las pautas, los criterios y la naturaleza jurídica de estos servicios. Los servicios públicos domiciliarios son aquellos que se prestan de manera continua, de manera ininterrumpida y bajo criterios de eficiencia, calidad, los cuales llegan a cada uno de los hogares a través de los distintos servicios que existen en la actualidad, y con el propósito de satisfacer necesidades básicas tales como acueducto, agua, energía eléctrica, alcantarillado. Hay otros servicios también que son parecidos, como es el ejemplo de los servicios de redes a través de lo que se conoce como internet o incluso la telefonía móvil, pero estos pertenecen a otro ámbito, a otro régimen. Sin embargo, podemos decir que en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos domiciliarios, el criterio principal es la eficiencia. La prestación de un servicio en condiciones de eficiencia es lo que permite que se puedan realmente satisfacer las necesidades básicas de la población. Hablamos de diferentes tipos de servicios, sin duda alguna, y hablamos de estos también como servicios esenciales. Sobre todo también teniendo en cuenta que se busca que a través de estos servicios se cumplan unas finalidades esenciales y sociales propias del Estado, relacionadas precisamente con el bienestar general de la población. De manera pues que tenemos un primer criterio: eficiencia, universalidad y cobertura, pero también calidad. Hay muchas cosas que encontramos en común frente a estos regímenes para la protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Por ejemplo, es el caso del Estatuto al Consumidor, también que se aplica para el caso de las personas que adquieren productos dentro del mercado, dentro del comercio en general. Y en este caso hablamos de los consumidores que perciben un producto necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Para tal efecto, existe también una regulación especial para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Y esa fuente legal se encuentra establecida en varias normas, entre ellas la Ley 142 del 94, la 143 también del mismo año, la 1341 del 2009 y otras normas y marcos que también regulan aspectos relacionados a las obligaciones, los deberes y los derechos tanto de usuarios como suscriptores como de las empresas prestadoras. Vamos a hablar un poco de la naturaleza también de lo que son, bueno, es la naturaleza como tal de las empresas prestadoras. Las empresas prestadoras, como por ejemplo Codensa, Agua y Alcantarillado de Bogotá, para nombrar algunas, son empresas que están constituidas como, en algunos casos, como sociedades por acciones, por ejemplo. En algunos otros también esos servicios son prestados a través de los municipios o organizaciones y personas naturales o jurídicas autorizadas o que digamos cuya especialidad sea la producción de esos bienes y servicios, y que naturalmente van a estar bajo el control, la vigilancia y el seguimiento que hacen entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esa precisión la iremos profundizando más adelante en la medida en que desarrollemos también las inquietudes de nuestros usuarios, pero de antemano entender un poquito
que esos son los criterios y los principios sobre los cuales se estructura toda la base del régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios. Igual estaremos atentos a lo largo del programa a todas las inquietudes que nuestros usuarios amablemente nos quieran hacer a lo largo de las intervenciones que se vayan haciendo dentro de este programa maravilloso del día de hoy. Profesor Gilibert, no sé si haya alguna otra inquietud. Pues, profesor Rosenberg, me gusta lo que nos está señalando, pero también me parece que es pertinente señalar que estas empresas de servicios públicos no solamente son no siempre son de naturaleza privada, ni siempre son de naturaleza pública. Tengo entendido que hay en diferentes zonas en donde hay unas empresas donde quien presta el servicio público es una empresa directamente pública como tal y no de organización privada. ¿Eso es cierto o me estoy equivocando en algo, profe? Recordemos, gracias, profesor Gilibert. Recordemos que para más claridad, el artículo 15 de la ley 142 nos hace referencia a los que pueden prestar los servicios públicos. Digamos que en principio tiene que ser tanto privadas como entidades territoriales o municipios, pero especialmente empresas de servicios públicos en general pueden prestar servicios públicos domiciliarios. También nos dice el artículo 15 que las personas naturales o jurídicas que para ellas mismas o como consecuencia o complemento de una actividad principal, presten bienes y servicios propios del objeto de empresas de servicios públicos. También lo pueden hacer los municipios directamente o a través de la administración central. Pues de conformidad como lo permita la ley. Aquí también nos hace referencia a las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores o incluso en zonas rurales y en áreas, urbanas específicas. Las entidades también autorizadas para prestar servicios públicos durante los periodos de transición a lo que hace referencia a esa ley, bueno, esa ley obviamente es del 94, y también las entidades descentralizadas del orden nacional que cualquiera dice que al momento de pedirse esta ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido también en el artículo 17. Es decir, el artículo 17 por su parte complementa diciendo que las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es precisamente la prestación de estos servicios. Y que en el caso, por ejemplo, de las entidades descentralizadas de cualquier orden nacional o territorial, pues que en el caso de que sus propietarios pues no quieran o no estén de acuerdo con que su capital esté representado por acciones, entonces en ese caso tienen que aceptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado. Vale, doctor, muchísimas gracias. Me parece un punto que tenía que ser aclarado, porque uno encuentra muchas veces de que las personas piensan, hey, lo que pasa es que esta empresa de servicios públicos es del Estado, y cuando uno se da cuenta, no son del Estado, sino son particulares que prestan servicios públicos domiciliarios por autorización del Estado. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted me acaba de mencionar, es una actividad totalmente reglada. Es decir, que existe un marco regulatorio para determinar toda la prestación del servicio, que tiene un marco constitucional. Teniendo en cuenta eso que nos acaba de manifestar el doctor Rosenberg, le voy a dar espacio para que su profesor Wilger nos colabore con una pregunta o inquietud que tenemos. Actualmente tenemos el panorama del aislamiento social y se han creado unas normas, unos decretos legislativos por parte de Presidencia en donde señalan unos beneficios. Yo sé que en algún momento nosotros tuvimos un programa que manejaba este tipo de temas, explicábamos en qué consistían, pero sería bueno que lo retomáramos y pues teniendo en cuenta que tenemos al doctor Wilger, que es especialista en el tema, nos gustaría que nos aclarara cuáles son los beneficios a los que pueden acceder los usuarios de las empresas de servicios públicos en esta época excepcional de aislamiento social. Profesor Wilger. Doctor Gilibert, muchas gracias. Bien, uno encuentra una dispersión de normas bastante amplia durante todo este momento de pandemia. Yo creo que han salido por lo menos unas 20 normas entre decretos presidenciales, resoluciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, resoluciones de la CRA, a una serie de beneficios que quiere adoptar el gobierno respecto de los servicios públicos domiciliarios, actualmente los que nos acaba de mencionar el doctor Rosenberg, de acueducto, alcantarillado y aseo, del sector de energía y gas principalmente. El sistema, el servicio, digamos, de telefonía ya ha salido un poco del tema de servicios públicos domiciliarios y ahora pues hace más parte del control de la industria y comercio. Pero para estos que son esenciales, de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, pues tenemos varias instrucciones. Una, y digamos que a lo que le ha apuntado principalmente el gobierno,
en medio de esta situación de emergencia es a la continuidad, a que no se vaya a suspender de ninguna manera el servicio, y por esa vía ha adoptado una serie de regulaciones que van a permitir o que digamos tienen como espíritu favorecer o generar ciertos derechos para los usuarios, aunque hay que decirlo también, muchas han sido confusas, han creado también falsas expectativas y han suscitado dificultades en los usuarios. Voy a referirme primero como al marco general de cuáles son esos beneficios que se han dictado, y ya creo que más adelante tendremos la oportunidad un poco de ver cómo se han dado algunas confusiones en esos puntos. Lo primero, digamos, de las primeras normas que salieron, las que hablaban de la obligación de realizar los servicios de acueducto y alcantarillado, principalmente de acueducto, y de evitar la suspensión por no pago. Esto para evitar, digamos, que las personas que se están viendo afectadas con la situación de emergencia y con la baja de los ingresos de sus recursos para sobrevivir, pues no vayan a tener que verse sometidos a que se les suspenda el servicio. Se han establecido muchas normas además que permiten los traslados presupuestales de recursos del Estado para efectos de asumir el tema de los subsidios, para efectos de que los municipios y los distritos puedan asumir total o parcialmente el pago de los servicios según su presupuesto y demás. El tema del pago diferido, que es de pronto una de las medidas que más dificultad causa en su comprensión, que lo que va a permitir es que sobre todo los usuarios residenciales de estratos 1 al 4 puedan tener un plazo a partir del momento en que se supere la situación, o no en que se supere, sino en que termine la vigencia de los decretos de emergencia, puedan tener un pago diferido de los consumos que tuvieron durante la emergencia. Estamos hablando de 36 meses aproximadamente para los usuarios de estratos 1 y 2, 24 meses para los usuarios de estratos 4 y 5, 3 y 4, y la posibilidad de que los usuarios 5 y 6 y comerciales e industriales puedan acordar con las empresas la forma en que van a diferir esos pagos. Puede ser a 6, 12, 24 o los mismos 36 meses, según también la posibilidad de acceso a financiación que tenga la empresa y pues los recursos propios que tenga, porque en esto encuentra uno empresas muy grandes que tienen un músculo financiero importante y que pueden dar unos mejores beneficios, y también empresas pequeñas en municipios y prestadores marginales que van a tener dificultades para otorgar ese tipo de alivios. Estos pagos diferidos están establecidos para el sistema de energía y gas y también para el sistema de acueducto, alcantarillado y aseo. Adicionalmente, también se previó un aumento de los subsidios. Esto es importante porque el esquema tarifario de los servicios públicos se plantea a través de un sistema de equilibrio entre unas contribuciones que hacen los usuarios con mayor capacidad de pago, porque es un esquema solidario, que pagan más de lo que en realidad consumen. Estamos hablando de los usuarios de estratos 5, 6, industriales y comerciales, y que con ese sobrepago ayudan a financiar la tarifa de los estratos 1, 2 y 3 con unos topes que establece la ley y que son aprobados después por los consejos municipales. Entonces, tenemos normas que también han permitido incrementar ese tope de los subsidios para que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 tengan una mayor financiación de esos pagos. Adicional que habrá también municipios que podrán, como les decía ahorita, pagar una parte de los subsidios y por supuesto el pago diferido de los consumos. Adicional a eso, en ciudades como Bogotá se han adoptado otras medidas a través de las cuales la alcaldía ha asumido el pago parcial del servicio por vía de un descuento, de manera que tenemos unos descuentos de entre el 10 y el 15% en los servicios de energía y gas y de acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, esas son, grosso modo, las medidas que tenemos ahora en materia de servicios públicos en procura de esa continuidad y en procura de alguna forma de garantizar un mínimo vital de servicios públicos para las personas que se están viendo afectadas por esta situación de emergencia. Profesor Wilger, muchísimas gracias. Liliana, nos gustaría saber cómo nos está yendo en redes sociales, si nos tienen preguntas o saludos o qué inquietudes tenemos en este momento. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, tenemos un saludo pues muy especial de nuestro director de consultorio jurídico, el doctor Giancarlo Mejía. Pues las personas sintonizadas hasta ahora solo saludos, doctor, no hay dudas hasta el momento. Bueno, entonces eso puede ser varias cosas. Uno, que estamos siendo muy claros con el tema, o dos, que están esperando la parte de que comencemos a explicar más los beneficios para hacernos más preguntas y manifestarnos inquietudes o casos similares. Listo, muchísimas gracias, Liliana. Doctor Wilger, continuando con el tema, entonces,
Para los sectores comerciales e industriales que se han visto muy afectados con la actual situación, ¿usted podría señalarnos cuáles son los beneficios específicos solamente para ellos? Porque ahorita de lo que yo le entendía son beneficios muy generales, como muy abstracto. Hablabas de que para temas de gas, para temas de agua, pero concretamente para ese sector comercial e industrial, que en muchos de estos temas han sido como han estado como abandonados. ¿Tú qué beneficios conoces o qué beneficios podrías señalarles a ellos? Profesor Bueno, sí, los servicios que son digamos, aquellos que uno tiene el contador en la puerta de su casa, tienen una ventaja, y es que si no se consume energía, si no se consume acueducto, pues necesariamente tendrá que bajar el valor de la facturación. Es decir, si yo por la situación de emergencia y no he podido de alguna forma desarrollar mi actividad económica, y en esa medida no he consumido agua o no he consumido energía, pues el efecto natural de esto tiene que ser que el servicio baje. Adicionalmente, si la persona o la empresa está en una situación muy complicada de no poder pagar ese servicio, pues puede acudir a su empresa de servicios públicos por las diferentes líneas de atención que tienen establecidas por efecto de la regulación, y que no necesariamente son presenciales. Tenemos página web, tenemos que es una obligación de las empresas web tener canales electrónicos de contacto para las personas, sea correo electrónico. Muchas de ellas tienen aplicaciones, entonces por esa vía puede acudir también a pedir la financiación del pago a digamos, una especie de pago diferido, que digamos que para ellos, a diferencia de los estratos 1 y 2, las tasas de financiación pues sí van a ser las que defina la empresa, desde luego sin superar unos márgenes de interés razonable, ni tampoco los intereses comerciales. Entonces ellos van a tener esas alternativas. Uno, que su servicio necesariamente tiene que llegar más económico porque no están consumiendo, y si eso no pasa, pues tendrán derecho a reclamar. Y dos, poder financiar su servicio. Y adicional a eso, en el servicio de aseo, por ejemplo, que es un servicio, a pesar de que está catalogado como servicio público domiciliario, pues tiene unas particularidades diferentes porque no se mide, no se le mide a todo el mundo. Es decir, yo tengo mi negocio, digamos, de venta de ropa o de venta de calzado, y pues allá no llegan todos los días, o cada vez que me van a recoger no llegan a pesarme la basura, ni tengo un contador, ni tengo un medidor como en energía y gas. En esos casos, la metodología del servicio de aseo permite también que el usuario acuda a su empresa prestadora y solicite una opción tarifaria que se llama predio desocupado. Entonces, ¿en qué consiste esa opción? En que el consumo que podría generar esa persona para las actividades de recolección y transporte le sea disminuido. Entonces, eso también ayuda mucho, y es un beneficio que muchas veces los usuarios industriales y comerciales no conocen. Entonces, ¿en qué consiste? En que se hace un descuento, como les digo, por esa vía, y ante la empresa, ¿qué hay que acreditar para poder acceder a ese descuento por predio desocupado? Uno, que no hay consumo de energía. Entonces llevo mi recibo de energía donde acredito que no estoy teniendo un consumo, o llevo el servicio, mi factura de acueducto, donde también puedo mostrar que mi consumo es muy bajo, históricamente no ha llegado a eso, o puedo solicitarle al prestador que vaya y me haga una visita para acreditar que mi local está cerrado, que no estoy generando residuos, y eso me va a generar no una tarifa cero, porque hay componentes, digamos, que no van a facturarse en cero, como el barrido, como el reciclaje, etcétera, pero sí va a generar una disminución importante en esa tarifa de aseo. Entonces, allí hay como el marco servicio por servicio de esos usuarios comerciales e industriales, de cómo pueden beneficiarse de eso. Desde luego que la prioridad en esta regulación ha sido usuarios de estratos 1 y 2. Y claramente los sectores comerciales e industriales han salido un poco más golpeados, pero digamos que facilidades hay, se han establecido, y pues están allí previstas. Profesor, pero a mí me nace una inquietud con lo que usted estaba mencionando. Por ejemplo, cuando usted decía, mire, con el recibo de la energía, pero yo he visto casos y he escuchado en diferentes medios que a las personas les están llegando promediados, por ejemplo, el consumo de energía cuando no están consumiendo, porque hay lugares en donde no se han hecho lecturas como tal. Entonces, si el recibo de la luz, por ejemplo, que es el que voy a utilizar para solicitar eso que usted estaba diciendo de no utilización, o lo que acaba de explicar, ¿qué puedo hacer si me llega la tarifa promediada de consumo de energía eléctrica y realmente debería llegar a cero? La única vía que me quedaría sería pedir la visita.
Bueno, dos cosas. Creo que este es uno de los problemas que ha presentado o de las confusiones con la regulación. Bueno, lo primero que hay que señalar es esto. Cuando arranca la etapa, el periodo de emergencia, la declaratoria de emergencia y las medidas de aislamiento, se comienza a generar unas excepciones. Entonces, dentro de esas excepciones, lo que se hizo, lo que pretendió el gobierno nacional fue dejar en la calle a la gente estrictamente necesaria para cumplir o para prestar servicios esenciales. Entonces habló de los funcionarios operativos de las empresas de servicios públicos, quien recoge la basura, quien repara las redes, quien sale a hacer una obra, quien se sube al poste a arreglar el cable, pero no mencionó nada respecto de los otros funcionarios que no son operativos, pero que son comerciales, y me refiero particularmente a quienes leen los medidores. Entonces las regulaciones, digamos, los servicios, como mencionaba el doctor Rosenberg al principio, son regulados y tienen unas metodologías tarifarias que pueden ser incluso muy complejas, ¿no? Y en esto, si me perdonan un poco el símil, ¿no? La persona, al usuario común y corriente, al usuario de su casa o al comerciante, pues le cuesta entender esas metodologías tan complejas, y en esto al usuario le pasa un poco lo que nos pasa a todos con las empanadas, ¿no? O sea, todos, nadie quiere saber cómo se hacen, a nadie le interesa cómo se hacen, pero sabemos cuando están buenas. Entonces pasa lo mismo con la metodología de las tarifas. Entonces, el usuario no sabe cómo se hace, pero sabe cuándo le llega bien y cuándo no. Entonces, ¿qué pasa con esas metodologías? Cuando, por alguna razón, y esto lo disponen tanto en acueducto y alcantarillado como en energía, cuando por alguna razón no se puede hacer la lectura, entonces la empresa queda autorizada a hacerla por promedio. Y en estos casos, ¿por qué no se podía hacer la lectura? Porque muchas empresas entendieron que sus funcionarios que hacían la lectura de medidores no podían salir, y otras que optaron por salir, particularmente en el caso de energía que usted menciona, los medidores estaban o dentro del local que estaba cerrado, o dentro de la casa a la cual la persona no dejaba entrar a la persona que hacía la medición, y con toda la razón. Es decir, en un momento de esto es tan crítico, pues cómo pretende que un desconocido que viene visitando 1000 casas, pues entre a la mía a tomar el consumo. Entonces, eso generó que se aplicara, o que las empresas optaran por hacer ese cálculo promediado. Entonces, esto empieza en marzo. Entonces, esa medición de finales de marzo, comienzos de abril, que no se puede hacer, pues va comenzando a hacerse por promedio. Entonces las empresas toman los promedios de los últimos 6 meses, que, ojo con esto, pueden ser promedios distorsionados por muchas razones, hombre, porque el promedio abarca los últimos 6 meses y resulta que en diciembre, por ejemplo, estuvimos de paseo y no generamos, eso tiró el promedio abajo. O era un apartamento o un local que estaba desocupado, eso tiró el promedio abajo. Entonces ellos en esa primera facturación de abril, mediados, finales de abril, comenzaron a generarla por promedio. Entonces, si yo venía consumiendo 5, 6, 7 metros cúbicos de gas natural o X cantidad de kilovatios de energía de los últimos 6 meses, ese fue el promedio que me llegó. Cuando comienzan a levantarse las restricciones y comienza a aclararse quiénes pueden y quiénes no pueden salir, y vuelven las empresas a hacer la medición en forma, entonces viene el problema, porque al hacer la medición en forma van a encontrar, al comparar la última medición que se hizo con la siguiente, que el consumo subió, y eso disparó el cobro. Entonces, ¿qué pasó? A comienzos de mayo, mediados de mayo, comenzó a notarse que el cobro se iba al techo, porque comenzaron a darse cuenta que los medidores subían, y es lógico, sobre todo en usuarios residenciales, porque estamos en la casa, porque consumimos más gas, porque consumimos más agua, y en un principio no se vio reflejado por efecto del promedio, que de alguna forma se volvió perverso cuando era una medida que trataba de estabilizar el cobro. Y cuando ya llega todo el acumulado de lo que se subió, pues entonces, claro, uno escucha comentarios de gente que dice, venga, yo no tenía mi estufa conectada a una cámara de gas, por Dios, y se me subió de 5 metros cúbicos a 12 o a 13, y se subió, por supuesto, el cobro. Entonces, ese es el efecto de la aplicación de las normas de la emergencia contra las normas habituales de la facturación. Ahora, ¿qué hay que ver? Y en esto viene el problema de que el usuario no maneje la metodología. Pues uno tendría que estarle haciendo seguimiento a cuál ha sido su consumo, para saber exactamente cuánto consumió, y que por efecto del promedio no haya ciertos consumos que se hayan facturado doble. Porque si uno evidencia que llegaron a haber consumos dobles, pues tendrá que hacer la reclamación y pedir la devolución de esos saldos. ¿Qué ha venido pasando y qué se espera que pase ahorita en este mes de junio? Como ya se está haciendo medición,
pues tendrá que volver a nivelarse un poco el cobro. No llegará a lo mismo, sobre todo para los usuarios residenciales por lo mismo, porque estamos consumiendo más gas, estamos todos en casa, estamos consumiendo más agua, estamos consumiendo más energía, entonces va a ser un poco más alto, pero esa fluctuación que tuvimos hacia finales del mes de mayo se debe precisamente a eso. Aquí hubo una facturación por promedio y luego cuando volvió la medición, pues se vino todo el cobro acumulado del mes anterior que no se había llevado todo el consumo. Vale, muchísimas gracias, profesor Wilger. Bueno, en el espacio, el tiempo es limitado, entonces en estos espacios radiales vamos a dar pausa para que conozcamos las pautas publicitarias institucionales y en el segundo bloque vendremos con más preguntas para nuestros panelistas, para el profesor Rosenberg, para el profesor Wilger. También tendremos a nuestra estudiante Liliana y atenderemos a todas las inquietudes que ya nos comenzaron a llegar. ¿Te gusta el emprendimiento? ¿Ser agente de cambio? ¿Proyectarte a trabajar y gestionar acciones en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Bueno, vamos también para saludar a Elmer, que es la persona que nos apoya siempre en nuestras emisiones, nos está diciendo cuándo entramos, cuándo salimos, cuándo nos estamos pasando del tiempo. Muchísimas gracias, Elmer, por estarnos acompañando en todos nuestros programas. Y continuando con el tema, recordamos a nuestros televidentes, oyentes, personas que nos encuentran por diferido en nuestros canales de comunicación, consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y consultorio.jurídicoradial@unimilitar.edu.co. De igual manera, ustedes en esta emisión van a ver que tenemos un código QR al cual pueden acceder y allí también pueden dejarnos todas las inquietudes que ustedes encuentren. Este es el Consultorio Jurídico Radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos para servirles y estamos para acompañarlos dentro de las funciones sociales que tenemos y dentro de la función social que tiene el derecho. Bueno, doctor, teniendo en cuenta lo que nos estaba mencionando hace un momento, me queda solamente una pregunta porque frente a ese tema concreto es: ¿cuáles son los mecanismos para acceder a estos beneficios señalados en la ley? Porque usted nos mencionaba uno, que podíamos solicitar una revisión y demás, pero ¿hay unos mecanismos concretos para acceder a estos beneficios o hay algunos que operan ipso facto? Per se, usted no pagó y ya le dan el beneficio. Sí, precisamente para los servicios de acueducto, alcantarillado y energía, los decretos del gobierno lo que han previsto es que si el usuario no cancela, se entiende, digamos que se genera, digamos, la presunción de que la persona se ha acogido a un esquema de pago diferido. Entonces, si yo soy estrato 1 o 2 y no pagué mi factura, se entiende que asumí o que accedí al escenario de cobro diferido. Eso me va a permitir que la empresa me difiera el cobro a 36 meses con una tasa de interés de 0 pesos. ¿36 meses a partir de cuándo? A partir del periodo siguiente a la finalización de la emergencia. Es decir, si uno mira las normas de declaratoria de la emergencia, tenemos que el último decreto, que fue el 637, venció el 5 de junio. Quiere decir que el siguiente periodo de facturación está dándonos más o menos 5 de julio y a partir de ahí 36 meses para pago, siempre y cuando no haya otra emergencia, desde luego. Recordemos que aquí estamos en dos situaciones de emergencia paralela, ¿no? La emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, que vamos hasta el 31 de julio con ella, 31 de agosto, si no estoy mal, y la emergencia sanitaria, que es la que le da facultades excepcionales al presidente, que hemos decretado 2, y la última venció el 5 de junio. Entonces, es decir, los 36 meses se contarían a partir del periodo siguiente a la finalización de eso. Eso si soy estrato 1 o 2. Si soy estrato 3 y 4, la misma situación. Si no pago, se entiende que he accedido al pago diferido. En ningún caso me podrán suspender el servicio, ¿vale? En ese caso, entonces, accedería a pago diferido, podré tener hasta 24 meses, es un poco más corta que estratos 1 y 2, hasta 24 meses con una tasa de interés preferencial que va a depender de los préstamos que consigan las empresas para efectos de dar esa financiación, que son unas líneas de crédito que ha establecido Findeter, con unos intereses que están planteados
mucho más bajo que los comerciales, ¿listo? No depende en realidad de que la empresa haya accedido al crédito, depende que la línea de crédito exista y la línea de crédito ya exista. Entonces, eso en cuanto a estratos 1, 2, 3 y 4. Entonces, 1 y 2 hasta 36 meses, 3 y 4 hasta 24 meses. El estrato 5 y el estrato 6 sí les toca acudir a la empresa a solicitar el pago diferido. Y ya la empresa será la que fije las condiciones de ese pago, ¿vale? Pero igual ellos van a tener también la restricción de que si no pagan no se les podrá suspender. Entonces, en ese caso, si yo no pago, no se entiende, si soy estrato 5 y 6 y no pago, no se va a entender que accedí al pago diferido, pero no me podrán suspender. En consecuencia, una vez superada la emergencia, periodo siguiente, si yo sigo sin pagar, sí me podrán cortar el servicio. Y si soy usuario comercial o industrial, la misma situación. Entonces, tendré que acudir a la empresa para solicitar ese cobro diferido. Importante, sí, que las empresas, desde luego, están obligadas a brindar ese pago diferido, obviamente fijando unas condiciones, y esto será un poco unilateral de parte de las empresas, pero están obligadas a brindar esa alternativa también para facilidad de las personas. Digamos que aquí el sistema de estratificación tiene algunas virtudes y algunos defectos. Uno de los defectos es asumir que todas las personas, absolutamente todas las personas de estrato 1 y 2 son personas en situación de vulnerabilidad, y que todas las personas de estratos 4, 5 y 6 son personas que no son vulnerables. Entonces, es importante sí que el usuario, si no tiene la posibilidad de hacerlo, porque en esta situación de emergencia hay mucho usuario de estrato 4, 5 y 6 que tampoco tiene con qué pagar el servicio, que pueda acudir a la empresa y hacerlo. Entonces, ahí están las vías electrónicas, lo que les mencionaba ahorita, las páginas web, los correos electrónicos, las aplicaciones. Cada empresa, si ustedes miran su factura, tiene su propia aplicación. Para el servicio de aseo está una aplicación que se llama el SIGAP, que es la que maneja todo el sistema de aseo en Bogotá, y que uno puede descargarla en su teléfono, y ahí con el número del recibo puede hacer también ese tipo de solicitudes. Para el tema del predio desocupado que mencionábamos hace un rato, para usuarios comerciales, ese sí hay que pedirlo ante la empresa. Digamos que la empresa, si bien puede concederlo de oficio, pues para una empresa es muy difícil, si tiene 40, 50 mil usuarios comerciales, salir a mirar uno por uno qué están haciendo. De hecho, hay cierta controversia entre la alcaldía y las empresas de aseo por esa razón, porque la alcaldía en algún momento les pidió a las empresas de aseo otorgarle a todos los usuarios industriales y comerciales el beneficio o el descuento del predio desocupado. Pero pues es que es muy difícil. Ustedes, basta salir a la calle para darse cuenta que no todos los locales han suspendido. Muchos sí, otros no, pero hay restaurantes, hay droguerías, hay panaderías que siguen funcionando, y entonces también sería, digamos, injusto que si están desarrollando su actividad comercial les dé ese descuento, porque además ese descuento lo que termina es generando una redistribución de la carga de costos. Este es un tema ya un poco más del esquema financiero de las tarifas. Entonces, si yo le doy el beneficio del predio desocupado a todo el mundo, los menores ingresos van a terminar pagando más. Entonces, en ese caso sí es importante que el usuario directamente solicite ante la empresa ese beneficio. Vale, doctor Wilger. Liliana, creo que hay una pregunta puntualmente para en este momento. Claro que sí, doctor. Joana M. Casas nos dice: buenas tardes. En el caso de los estratos 1, 2 y 3, los servicios públicos como agua y luz, en los últimos 3 meses se ha evidenciado un incremento pese a los pronunciamientos de la administración. Gracias, Liliana, gracias. Voy a empatar esa pregunta con una pregunta que tenemos para el doctor Wilger y para el doctor Rosenberg. No sé cuál de los dos nos quiera comenzar a ayudar con ello, y es: realmente uno ve esta problemática y uno ve todos, creo que casi todos tenemos Twitter, Instagram, Facebook, y vemos cómo publican de que se aumentaron las tarifas, de que hay un aumento, y teniendo en cuenta la pregunta que nos hacen nuestra oyente, ¿cuál es la razón para que los cobros de algunos servicios se hayan incrementado? Porque inclusive hay personas que por interno me han escrito y que les parece relevante este tema. No sé cuál de los dos profesores nos quieran ayudar en este momento con esta pregunta. Gracias, profe Gilibert. Pues si me permite, yo les voy a compartir aquí un anuncio, por ejemplo, en una publicación que hizo hace poco en la página del Consejo de Bogotá, Codensa, con relación a, digamos, la explicación que ellos tienen para justificar los incrementos, que pues también como
el doctor ya ahorita nos había dado algunas explicaciones con relación a los promedios acumulados de los servicios que se venían prestando, y también por el hecho de la cuarentena y la permanencia y el consumo habitual de los hogares, en el cual pues las personas ahorita que de manera más frecuente pues están dentro del hogar consumiendo servicios, sin duda alguna pues va a generar una consecuencia también en el servicio facturado y tarifado. Dice Codensa que según la compañía, el aumento del valor, por ejemplo, del kilowatt por hora, que es comercializado en la Bolsa de Energía como consecuencia del fuerte verano presentado a finales de 2019 y durante los primeros meses de 2020, ocasionando bajas hidrológicas y disminución del nivel de los embalses para generar energía en el país. El segundo factor lo relaciona con un posible aumento, como les venía indicando, del consumo de energía de los hogares, pues precisamente debido a la coyuntura que pues se está viviendo en este momento en el país con motivo del aislamiento preventivo. La empresa dice que a lo sumo más o menos el aumento está por el orden del 25% con respecto a épocas, digamos, en condiciones normales, y los sectores industriales y comerciales también registran consumos inferiores y cercanos al 18%, de manera pues que ahí más o menos vemos un poco el panorama desde la perspectiva de la empresa de energía de Bogotá sobre la explicación, y bueno, en virtud de la pregunta que nos hace nuestro seguidor sobre los incrementos que se vienen presentando en estos momentos en los servicios. No sé si el doctor Wilger quiere hacer alguna precisión al respecto. Sí, yo creo que es parte de lo que mencionaba al principio de las contradicciones y las confusiones que han creado ciertos anuncios del gobierno. Aquí en Bogotá nos pasó, por ejemplo, que la alcaldía en un primer momento salió a decir que se iba a suspender el pago de los servicios públicos. Eso generó pues mucha expectativa en la gente, pero digamos que fue un anuncio que se hizo sin el marco de saber primero que los servicios públicos no son gratuitos, y digamos que esto es un principio general, digamos, propio incluso del régimen económico nuestro. Entonces, ese anuncio pues, fue de alguna forma un poco irresponsable a la hora de generar esa expectativa. Ese fue uno. El otro, el que hizo el gobierno nacional al decir que se congelaban las tarifas de acueducto. Entonces, los medios en algunos casos decían, no, se congelaron las tarifas de los servicios públicos, y no era así. La tarifa de energía no se ha congelado, y por eso la explicación de Codensa en cuanto a las razones que hicieron que la tarifa subiera. Y en cuanto al acueducto, cuando se dice que la tarifa se congela, por efecto de esa metodología tarifaria que es muy técnica y muy compleja, lo que termina pasando es que la gente entiende que no le van a cobrar más, pero resulta que la tarifa del acueducto es una tarifa por metro cúbico. Quiere decir que si consumo más, pago más. Es decir, lo que se congeló fue el valor por metro cúbico, pero si dupliqué mi consumo, pues el cobro va a seguir. Una cosa es la tarifa en sí y otra cosa es el cobro que me llega. Entonces, fueron expectativas que se generaron allí. Por esa razón, vuelvo y reitero, tarifas de energía y gas no se han congelado, solamente las de acueducto, y en función del metro cúbico, que como les digo, si el incremento o si el valor sube, pues la tarifa sube. Y lo otro, lo que mencionábamos ahorita, el cobro por promedios, que hizo que no se leyera el consumo durante un determinado tiempo, y luego disparó los cobros en la siguiente vigencia. Qué pena. Doctor, entonces, pueden haber situaciones en donde el incremento es justificado y otras donde el incremento no es justificado por errores de facturación. Es que a mí me queda una duda con lo que usted estaba mencionando en este momento. Y decía, se congela el valor del metro cúbico de agua, ¿cierto? Pero me surge la siguiente inquietud. Tengo entendido que uno tiene como un límite de consumo para que sea la tarifa a un valor, pero si uno se pasa de ese límite, el valor ya no es el mismo, sino tiene un valor adicional, o es más costoso, el doble, el triple, no sé cuál es el valor, pero lo que he visto en mi recibo, cuando yo me pongo a analizarlo y pongo a hacer cuentas de por qué estoy pagando más, veo eso a qué obedece. Ahora, teniendo en cuenta lo que usted menciona, también se congela ese valor adicional, es decir, si me paso ese límite, ¿sigo pagando lo mismo que el metraje anterior o no aumenta, o cómo funciona allí? Esto aplica para acueducto principalmente, ¿no? Digamos, en energía no existe ese tope. Y digamos que tenemos tres escenarios. Un primer escenario es el mínimo vital de agua potable, está en 6 metros cúbicos por usuario y que no me lo cobran. Es decir, si yo consumo hasta 6 metros cúbicos, no tendrían que cobrarme
el consumo en sí. Digamos que los otros cargos que van pegados a la tarifa, sí, la facturación, que es lo que vale llevarme el recibo hasta la casa y todo lo demás, y el ejercicio de la medición, eso me lo cobran, pero eso ya es muy poquito. El consumo hasta 6 metros cúbicos está garantizado por efecto del mínimo vital de agua potable, que es un derecho que se ha considerado fundamental y se ha reglamentado en muchas ciudades del país, digamos, hasta ahí listo. De ahí para arriba, hasta los 14 metros cúbicos, cobran una tarifa base, y hacia arriba de los 14, lo que hay es como una especie de sanción, si se quiere llamar así, por el consumo excesivo del agua. Entonces, si consumimos más de los 14, el valor del metro cúbico va a subir, pero esos parámetros no han variado en función de la emergencia, es decir, el valor que me cobran de los 6 a los 14 metros, el valor que me cobran de los 14 en adelante, hablo del caso Bogotá, que es el que tengo más inmediato, ese valor por metro cúbico no ha variado. Ok, muchísimas gracias, Doc. Liliana, tú habías habías recogido una serie de quejas, casos o similar. Creo que ese es el momento oportuno para que nos los expongas y nos colabores con ello. Muchas gracias, doctor. Antes quiero dar unos saludos a las personas que se han contactado con nosotros por medio de las redes sociales. Adriana Vargas nos envía saludos desde Barranquilla. Laura Páez nos felicita por el programa. María Paula Torres, Carito Díaz, Fernando Santoyo también nos envía saludos. César Sierra. También enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando pues internacionalmente. Con respecto, yo creo que va como un poquito lo que quiero mencionar, aunado como a lo que el doctor, nuestro invitado especial nos estaba mencionando, y es que pues estuve como revisando algunas quejas o algunas cosas que se han planteado y más que todo en las redes sociales, digamos, de super servicios, y me pareció muy importante que aunque muchos periódicos o muchos medios de comunicación reportaron que Colombia iba a ser o era un modelo era como un modelo, o sea, para garantizar el acceso vital al agua, muchas personas se vieron como confundidas en este tema, y yo creo que siendo nosotros como consultorio jurídico y teniendo como este objetivo también un poquito socioeducativo, me parece que es muy importante tocar el tema, teniendo en cuenta que el gobierno pues anunció lo que nos mencionaban los doctores, los subsidios y todo este tema de ayudas que se iba a dar. Pero la gente como que de alguna forma errónea lo que entendió es que se iban, digamos, a cancelar el pago. Entonces han intentado hacer el gobierno, digamos, a través de sus entidades, como informar a toda la comunidad que no es que, digamos, las personas no vayan a cancelar esto. Y cuando se referían al acceso vital al agua, pues creo que se estaban refiriendo más a que les iban a conectar el servicio, pero no se incluía que el servicio iba a ser gratis. Entonces encontré mucha información al respecto, donde le dan información pues a la gente de cómo pueden diferir estos pagos, especialmente de los servicios públicos del agua, y también como que tratan de concientizar a las personas de tener en cuenta que hay muchos servicios de agua que son prestados por los acueductos veredales, digamos, en municipios, y pues para ellos sería totalmente imposible ofrecer el servicio gratis, porque aunque ellos tienen algún subsidio o algún soporte del gobierno, pues estarían, o sea, no podrían ellos, digamos, entregar todo el servicio de manera gratuita. Otras quejas que estuve observando en las redes sociales es todas las personas como que en algún momento cuando los servicios comenzaron a subir no sabían qué puerta golpear, a quién decirle, oiga, mi servicio está subiendo, entonces se comunicaban con la página o con los correos de su propia empresa, pero igual pues la empresa no les solucionaba. Entonces también Superservicios comenzó pues como a mencionarle a todas las personas que tenían accesos directos, no presenciales, que podían contactarse por medio de redes sociales, de correo electrónico, de llamadas, y de esta manera se vio como Superservicios tiene investigaciones preliminares contra algunas empresas que han ofrecido servicios públicos, que durante la emergencia han elevado los costos, que han facturado mal. Entonces sí se observa que, digamos, y yo creo que esto va un poquito unido al tema que tocamos hace poco en el consultorio jurídico radial, al control social. Entonces es como a las personas tratar de tener los ojos en todas partes y tratar de denunciar siempre, de acudir, de quejarse, de no dejar, digamos, que hayan arbitrariedades en el cobro de servicios públicos. Entonces yo también pues quiero hacer como una invitación a todas las personas para que se comuniquen, para que acudan a Superservicios. Si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden contactar los consultorios jurídicos de las universidades, pues especialmente el nuestro. Entonces
Creo que eso me pareció muy importante, ¿sí? Como que la gente no supo en algún momento los canales de acceso, y creo que es satisfactorio en este momento para las personas que sepan que pueden ingresar, digamos, a la página de Superservicios, y ahí van a encontrar cómo en realidad sus quejas están siendo solucionadas, cómo están vigilando ellos también, a partir como de todos sus objetivos y su misión, están controlando todas las empresas de servicios públicos domiciliarios. Vale, muchísimas gracias, Liliana. Entonces tenemos una serie de situaciones como problemáticas genéricas que yo creo que podríamos abordar en el tercer bloque. Pero por ahora, siguiendo el mismo hilo conductor que traíamos, donde estábamos hablando de los beneficios y de por qué se habían dado aumentos y demás, para el doctor Rosenberg y para el doctor Wilhelm, me gustaría que nos colaboraran con esta pregunta. ¿Cómo pueden los usuarios reclamar en caso de cobros exagerados o cuando no se le reconozcan los beneficios ordenados por el gobierno? ¿Qué se puede hacer? No sé cuál de los dos profesores, profesor Rosenberg, profesor Gracias, gracias, doctor Gilibert, muy amable. Sí, en efecto, la ley, en efecto, la Constitución también nos hace hace referencia a algunos mecanismos y procedimientos de origen constitucional. A partir del artículo 23 de la Constitución, precisamente nos habla del derecho fundamental de petición. Recordemos que este derecho fundamental de petición, además de ser una petición de manera formal y de manera digámoslo así, abierta, que puede hacer cualquier persona ante cualquier organismo, a cualquier empresa privada o pública, o incluso una entidad prestadora de servicios, se encuentra regulada en la Ley 1755 de 2015 y, como les manifesté, es un derecho fundamental. Ahora bien, estas solicitudes se pueden presentar directamente o para todos los efectos o cualquier circunstancia, cualquier inquietud que pueda surgir por parte de un usuario o suscriptor cuando evidencie que en su factura pues están generando unos cobros excesivos, o lo que también se denomina en algún régimen lo que se llaman las desviaciones significativas, o cuando se presentan fallas en la facturación o fugas, pues sin duda alguna genera inquietudes a los usuarios. Ellos pueden ejercer derechos de petición y solicitudes de reclamos o quejas ante la empresa prestadora para que ella resuelva y se pronuncie sobre lo que se está presentando. Hay un procedimiento, por ejemplo, en la ley 142 del 94, que hace referencia a la visita, digamos, previa que debe hacer la empresa para constatar en el evento en que, como lo pregunta el usuario, si se presentan incrementos desbordados en la facturación y que no están justificados necesariamente en un aumento del consumo del hogar, pues sin duda alguna la empresa tiene que verificar que en los medidores estén realizando esas, digamos, estén calculando los consumos respectivos. Es de considerar que, por ejemplo, los promedios se habla de una desviación significativa cuando supera el promedio de los últimos 6 meses, o para los, digamos, facturación bimensual, el periodo de los últimos 3 meses, dependiendo del tipo de facturación. Si se evidencia que se superan esos promedios de consumo, sin duda alguna habrá que revisar si esa desviación significativa por encima del promedio pues no está justificada realmente en el consumo real y efectivo que está percibiendo el hogar o el usuario quien tiene la inquietud. De manera pues que tenemos en un primer momento el derecho de petición. Al mismo tiempo tenemos esa posibilidad de hacerle la reclamación. Digamos, el orden es el siguiente. Primero reclamamos ante la entidad prestadora. La entidad prestadora se espera que haga la visita previa para verificar si existe o no una desviación significativa o una fuga o alguna circunstancia similar. De continuar esa situación y de no resolverse y de mantenerse entonces esos cobros excesivos, digamos que el usuario tiene la posibilidad también de presentar una reclamación o un recurso en el evento en que la empresa evidencie que no hay ninguna desviación significativa en el consumo. Entonces, en ese orden de ideas, la ley 142 permite, incluyendo el Estatuto del Consumidor de Servicios Públicos Domiciliarios, ejercer esos recursos, los cuales podrá presentar dentro de los 5 días siguientes a la respuesta negativa de la entidad prestadora, recurso de reposición y en subsidio apelación.
Recordemos que también la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unos canales y a través de la plataforma y la página de la misma hay habilitadas algunas herramientas para que los usuarios puedan consultar algunas de las inquietudes que se pueden presentar con relación a los servicios que les están facturando. Pero para todos los efectos, y obviamente como se menciona en el 1755-2015, las entidades están en el deber de suministrar información clara, oportuna, veraz, de fondo sobre las condiciones en las que está siendo calculado el servicio que se está prestando directamente. Recordemos también, por ejemplo, en el ámbito también departamental y municipal, que existen lo que hablábamos ahorita y hacía referencia también nuestra estudiante, los comités de desarrollo social, que son organizaciones también que en el ejercicio del control social de velar porque nosotros como usuarios también seamos protegidos de esos posibles abusos de a veces de las empresas prestadoras. Ellos velan precisamente porque esos derechos y esos intereses sean respetados y protegidos a la comunidad. También a ellos se les puede solicitar y enviar algunas inquietudes que se puedan presentar con relación a los servicios que se están percibiendo. De manera pues que ahí tenemos algunos mecanismos, los usuarios tienen esas opciones en el evento en que no encuentren justificados esos cobros abusivos. Hay otras circunstancias, ¿no? Hay otras eventualidades que se pueden presentar con respecto al corte o a la suspensión del servicio por falta de pago. Sin duda alguna, también hay un tema, por ejemplo, de solidaridad que puede surgir entre el usuario, el suscriptor. Recordemos que en el ámbito de los servicios públicos también se da la figura del contrato de condiciones uniformes. Es un contrato al cual nosotros, por ejemplo, en calidad de arrendatarios o incluso de propietarios, nos adherimos porque la empresa como tal ya tiene una proforma, ya tiene un documento establecido previamente y nosotros pues no entramos en calidad de negociantes para ver de qué manera nos conviene o no ese contrato, simplemente nos adherimos a él, es un contrato de adhesión y bajo esas condiciones y bajo esas cláusulas que ya están previamente definidas es que se van a determinar la forma en que se va a facturar, las condiciones y las fórmulas tarifarias que también las comisiones reguladoras previamente ya han establecido y le han permitido a la empresa prestadora digamos, implementar para determinar el costo del servicio por las unidades de medida que estén permitidas. Más o menos ese es el panorama de lo que podemos hacer como usuarios. No sé si hay alguna otra inquietud, profesor Gilibert. Profe, no, muy claro, la verdad, muy claro, se nota la preparación del tema, muchísimas gracias. Profesor Wilger, ¿usted tiene algo que complementar con lo que nos acaba de exponer el profesor Rosenberg? Sí, creo que es importante también que los usuarios sepan que estos mecanismos de reclamación, como él lo mencionaba en principio, el conducto regular es ante la empresa a través de sus mecanismos de atención y si la persona no está de acuerdo con la decisión, ante la Superintendencia de Servicios Públicos por vía del recurso de apelación. Pero también si la empresa no da respuesta oportuna, si la empresa no da respuesta de fondo, si la empresa no aplica adecuadamente la decisión y demás, en servicios públicos tenemos lo que se llama el silencio administrativo positivo, que implica que esas falencias de la empresa de atender las peticiones de los usuarios van a tenerse como resueltas favorablemente a favor del usuario. Es decir, si la empresa no contesta o no contesta bien o no contesta oportunamente o no cumple todas las formalidades para notificar a la persona e informarle en debida forma su decisión, la persona podrá acceder al silencio administrativo positivo de manera que se entienda que su petición ha sido acogida. Para eso basta simplemente con que lo solicite ante la Superintendencia de Servicios Públicos para que ella lo decida. Y lo otro, los tiempos. La obligación de las empresas para atender estas peticiones es de máximo 15 días hábiles para resolver la petición, según el artículo 154 de la ley 142, y lo mismo en caso de que la persona no esté de acuerdo, interponga el recurso, la empresa tiene 15 días para resolverlo y la superintendencia será la que entre a desatar esa situación. Entonces es muy importante porque las empresas pues tienen que darle cumplimiento a esto. Y me parece importante, digamos, esto es un poco técnico, pero me parece importante decirlo porque en Bogotá no tanto, pero he sabido de empresas en otros lugares del país que de alguna forma se dan un poquito por las ramas acogiendo un decreto que salió por ahí el decreto el 637 tal vez, no, el 491, el decreto 491
que amplió los términos para resolver las peticiones. Entonces, originalmente las peticiones en la ley 1755 tenían 15 días para resolverse las ordinarias, y ese término se aumentó a 30 días. Lo que ha considerado la superintendencia en este caso es que ese término o esa ampliación de los 30 días no aplica para los servicios públicos domiciliarios, porque son esenciales y en consecuencia les mantiene los términos originales de los 15 días, teniendo en cuenta además que la ley 142 es ley especial. Entonces tiene un término específicamente fijado que no es propiamente de la ley 1437, y que la propia ley 142 dice que solo se puede modificar expresamente. Entonces la superintendencia por esa vía lo que les ha dicho a las empresas es: hey, no se vayan hasta los 30 días que trae el decreto legislativo, quédense en los 15 porque eventualmente pueden estarse arriesgando a los silencios administrativos. Profesor, me pareció muy interesante eso que está mencionando sobre los términos para dar respuesta. Me parece muy pertinente. Igualmente lo que nos manifestaba el profesor Rosenberg, que nos estaba señalando que existen varios mecanismos y alternativas para poder solicitar pues el reconocimiento de nuestros derechos como usuarios. Y adicionalmente hablar de un contrato tan importante, el de condiciones uniformes, en donde realmente los usuarios lo único que podemos hacer es adherirnos a él, ya sea como propietarios o arrendatarios. Pero no obstante, es un tema que creo que podremos seguir resolviendo en nuestro tercer bloque. Por ahora vamos a dar espacio para unas pautas institucionales. Vamos a regresar con nuestro bloque final, en donde vamos a plantear unos casos concretos y vamos a resolver, espero que la mayoría de inquietudes que tengamos de una forma muy concreta, y seguir dando luces para resolver lo presente. No hay razón para que te sientas solo en medio de la emergencia. Ingreso Solidario surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160,000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Bueno, como veníamos anunciando, este es nuestro último espacio, nuestro último bloque, donde vamos a intentar resolver la mayor cantidad de inquietudes y casos. Tenemos unos casos que hemos recogido que son de carácter general, que yo creo que nos van a dar bastantes luces sobre cómo podemos abordar esta problemática. Para el doctor Wilger, le tengo uno de los casos que tenemos estructurados para el día de hoy, y me voy a tomar me va a permitir leerlo pues para mayor comprensión. El caso es el siguiente, dice: un usuario del Servicio Público de Gas Natural Domiciliario, estrato 3, residencial, venía consumiendo entre 7 y 9 metros cúbicos gas mes, hasta el mes de abril, manteniendo la misma tarifa, pero que para el mes de mayo recibe factura que reporta consumo de 17 metros cúbicos e incremento en la tarifa de un 50%. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, creo que me dio la palabra mi profesor Gilibert. Perfecto. Gracias. Pues con relación al caso que nos plantea, pues tal y como lo explicaba anteriormente, se puede dar una desviación, se puede evidenciar una posible desviación significativa en el suministro del servicio, toda vez que si se evidencia que supera el promedio de los últimos 3 meses o el de los últimos 6 meses y la facturación es mensual, en ese evento habría que pedir una visita técnica de parte de la empresa prestadora para que verifique si esta se está dando de forma desbordada, de forma, digamos, injustificada, y pues en el evento en que esa anomalía pues sea detectada, pues proceda la empresa prestadora inmediatamente a corregir dicha situación. Bueno, no sé, de pronto, digamos, frente a, es decir, si se evidencia un consumo superior
pues sin duda alguna todo lo que consuma el usuario pues tiene que ser generado, tiene que ser tarifado y sin perjuicio pues de los beneficios que el gobierno pues ya, como bien lo explicaba el doctor Pulido ahorita, les otorgó a los hogares de los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, y pues en el evento en que no se estén aplicando, el usuario entonces tiene la posibilidad de hacer una solicitud escrita y hacer una petición directa a la empresa para que se reconsidere esa situación. Hay que tener en cuenta que la ley 142 también nos hace relación a que las facturas o la facturación que exceda de más de 5 meses o que no se cobre después de 5 meses, pues ya no podrá ser cobrada posteriormente. Digamos, son algunas de las prerrogativas y derechos que tienen los usuarios, al menos en lo que respecta al régimen de acueducto y alcantarillado. ¿Qué otros mecanismos de pronto puede, no sé si como para tratar de redondear también la pregunta con relación al consumo que ha tenido además? Tengo entendido que aumentó, me corrige el profesor Gilibert, aumentó de 30, aumentó el 50% del consumo, ¿no? Aumentó la tarifa, el valor de la tarifa, mi profe. El valor de la tarifa. Bueno, en ese evento, pues, lo que, como les venía indicando, si está justificado, pues naturalmente tendrá que revisarse si está cobrado dentro de lo que permite la ley. Ahora bien, si el usuario digamos, en su momento tuvo que, por ejemplo, en el caso de los locales comerciales, por efectos de la pandemia, cerrar su establecimiento, pues lo correcto que debió haber hecho él es solicitarle de manera formal a la empresa prestadora que como un acuerdo se haga una suspensión temporal de la prestación de servicio porque pues el local no está siendo utilizado. En ese sentido, pues se podría también de común acuerdo suspender la facturación y evitar pues sobrecostos que naturalmente en estas condiciones nadie está pues en la calidad y en la posición de asumir. No sé de pronto si el doctor de ASA quisiera complementar un poco más sobre este caso en particular. Sí, doctor Rosenberg, gracias. En ese caso, como usted bien lo menciona, ahí puede haber una evidencia de desviación significativa. Esas desviaciones pueden ocurrir por dos situaciones, se me ocurre en este momento. Una, por una fuga que pueda tener alguna de las redes, o dos, por efecto del promedio que yo trataba como de explicar hace un rato. Entonces, ¿qué me parece importante acá? Sería un consejo para los usuarios que tienen ese tipo de problemas. Hay que coger las últimas 3 facturas y mirar las lecturas. Uno le toca ser un poco juicioso y darse la pela de hacer esa tarea. Entonces, yo miro mi factura, digamos marzo, cuando todo estaba normal, miro cuál era la lectura que tenía en ese momento, miro la lectura de la siguiente, que es la que probablemente me cobraron por promedio, y miro la lectura final de la factura que se subió muchísimo. Ahí tengo las 3 facturas, la inicial, normalita, la del promedio y la tercera. ¿Qué puede pasar en esos casos? Y a veces es un error de facturación de las empresas que amerita desde luego la reclamación. Que, digamos, tengo en mi factura de marzo el cierre, en mi contador decía 10, por decirlo de alguna manera. Y en la última decía 27, y ahí está la diferencia de los 17 metros, ¿cierto? Pero en la que me cobraron por promedio, me seguían cobrando 6. ¿Qué pudo pasar? Que el software de facturación de la empresa no estaba o no fue configurado adecuadamente para efectos del promedio, y resulta que ese promedio de los 6 que me cobraron en el mes intermedio, pues en realidad fue consumo que yo tuve, es decir, a la tercera no me tenían que cobrar los 17 metros, sino me tenían que cobrar 10 o 8, descontando lo que me cobraron en el promedio. Entonces, eventualmente pudo ser que le estén cobrando a ese usuario doble, es decir, que le estén cobrando lo que le cobraron en el promedio y encima de todo la lectura cuando la pudieron hacer, y hay un cobro de unos metros cúbicos allí diferentes. Por eso hay que hacer la tarea para poder explicar y entender bien la situación, porque ¿qué pasa con esto? A veces el usuario se queda en la reclamación, mire que es que me llegó muy caro, pero como es difícil de entender la forma de cobro, no hace bien la reclamación. Por eso la idea y el consejo en estos casos es: tome sus 3 facturas, haga el comparativo, mire su medidor y así comience a entender si fue efectivamente que en la última factura, como posiblemente pudo pasar acá, le están cobrando todos los metros sin descontarle los que eran del promedio que tuvieron que haberse los descontado de la lectura porque estaban cobrados a pesar de haber sido cobrados por promedio. Es decir, ese promedio no es que se pierda. Entonces, la recomendación para el usuario es esa: coja la factura, coja sus últimas facturas y hágale el seguimiento a las lecturas para tratar de entender dónde estuvo el desfase y si eventualmente el cálculo por promedio estuvo mal hecho.
Ok, muchísimas gracias. Liliana, ¿tú tienes algunas preguntas que has recogido de nuestros usuarios para que por favor nos las transmitas a nuestros panelistas? Claro que sí, doctor. La idea era solamente tocar un poquito más los temas que generan más dudas y preguntas. Y aquí tengo una, de la señora Lady Ávila Machado. Dice, para el caso de Bogotá, la alcaldía anunció alivios financieros en los servicios. Uno de ellos fue el descuento del 10% en el servicio de basuras a partir del mes de mayo, pero al ver la factura del descuento nunca llegó. ¿Cómo debo proceder para hacer efectivo el beneficio? Bueno, en ese caso, gracias, doctor Gilliver, pues en ese caso habría que hacerle una reclamación directamente a la empresa de aseo para que proceda a aplicar de inmediato esos beneficios que además tienen fuerza de ley y son vinculantes para todos, para toda la comunidad y todas las empresas, de manera pues que no se pueden, ellos, digamos, no pueden negarse al reconocimiento de dicho porcentaje. Debería haberse reflejado en el periodo de facturación al que hace referencia incluso el decreto 123 de este año de la alcaldía de Bogotá, que es la que hace esos porcentajes, que está aplicando esos descuentos de manera directa en la facturación, si no estoy mal, hasta el periodo de junio, y también hay otros beneficios que van incluso hasta el periodo de diciembre para lo que, como indicaba el doctor Yaza al comienzo del programa, para los pagos diferidos en el caso de algunos cobros que no se puedan cumplir. En ese caso, el usuario pues debería presentar una reclamación o un derecho de petición y solicitar a la empresa que proceda a, si no pudo en este periodo de facturación del que está corriendo, en el siguiente que se haga el otorgamiento o el abono de ese descuento. Sí. Ok, gracias, doctor Rosenberg. Liliana, hay otra pregunta que me enviaste por interno que me parece muy interesante. Por favor, la retransmites a nuestros panelistas. Sí, doctor, muchas gracias. Me pregunta una persona de un municipio de Cundinamarca y dice, me estaba llegando la factura del agua, alcantarillado y recolección de basuras como uso comercial. De repente el costo subió demasiado, más que todo en el servicio de recolección de basuras. Acudí varias veces a la oficina de servicios públicos del municipio sin ninguna solución. Ahora que analizo mi factura, veo que está en uso residencial, así desde 1 año y medio. El uso de suelo donde está mi establecimiento es uso comercial y mi negocio no es industrial. Este dinero que pagué extra, ¿me lo tienen que regresar? ¿Qué puedo hacer? Doctor Wilger, no sé quién nos podrías asesorar en este tema. Sí, me voy a volver con el permiso de ustedes un minutico para hacer una precisión sobre la pregunta anterior, y es tener en cuenta lo siguiente. El decreto 123 del distrito que autorizó el descuento del 15%, del 10%, perdón, en la tarifa de aseo del 30 de abril y comenzaba efectivamente a aplicar para el mes de mayo. En la mayoría de ciudades, y Bogotá no es la excepción, los ciclos de facturación van corridos, es decir, a hoy junio, las empresas de aseo están cobrando abril. Por esa razón puede ser que el descuento no se vea reflejado, porque en muchos sectores se cobra mensual o incluso bimensual cuando se cobra con acueducto. Entonces, esa puede ser una explicación de por qué en su primer recibo no le llegó, porque el recibo que le llegó en mayo probablemente sea el de marzo o en su defecto el de abril. Entonces, tiene que estar pendiente en las siguientes vigencias para que el descuento le haya quedado aplicado. En cuanto a la siguiente pregunta, claro, el usuario tiene que revisar a partir de cuándo le fue recategorizado su nivel de uso del inmueble, cuándo fue pasado de comercial a residencial, y si efectivamente se le cobró como comercial, estando ya catalogado como residencial, tiene derecho a que le hagan el reembolso de esos dineros. Ese reembolso normalmente se solicita por vía del derecho de petición, y se puede hacer de dos formas, o mediante el reintegro físico del dinero o mediante la compensación con las facturas posteriores, para que se le vaya rebajando ahí el valor. Y esas devoluciones proceden, como decía el doctor Rosenberg hace un momento, hasta con 5 meses de antelación. Ya después de los 5 meses la empresa eventualmente puede negarle esa devolución. Ok, muchísimas gracias. Liliana, tenemos una pregunta del doctor Gonzalo, por favor. Sí, señor. Dice, con la entrada en vigencia de la ley Borrón y Cuenta Nueva, recientemente aprobada en el Congreso, la cual solo está a la espera del visto bueno de la Corte Constitucional, los deudores que estén reportados por mora en el pago de servicios públicos, si se ponen al día, ¿pueden acogerse a la amnistía que traerá la nueva ley?
Y tengo otra pregunta, dice, si la empresa de servicios públicos se niega a retirar el dato negativo, ¿a dónde puede acudir el usuario? Bueno, si me permite, yo puedo de pronto intentar una respuesta frente a esa pregunta. Obviamente es un tema, digamos, relacionado con el uso y tratamiento de datos personales y sobre todo en el ámbito del sector financiero. Recordemos que en la actualidad, cuando una persona queda reportado en las bases de datos financieros, el reporte negativo incluso se va duplicando según el tiempo que haya tenido en la deuda y se puede seguir incrementando hasta los 4 años, de manera pues que el usuario o el consumidor financiero, digamos, está naturalmente expuesto a esta situación. No obstante, con la ley que todos esperamos y abrazamos, pues realmente que esté vigente y que tenga el visto bueno en la Corte Constitucional, esto pues va a poderse, a partir de la fecha, se va a cambiar, digamos, de manera importante este panorama. Yo considero que la empresa de servicios públicos domiciliarios, sin duda alguna, que hizo el reporte por mora en el pago de la facturación, a partir de esta ley va a estar en la obligación de solicitar que la empresa o la entidad que se encarga de esa base de datos elimine el reporte negativo de manera inmediata. Si esto no ocurre, el usuario tendría 2 opciones, a través del derecho de petición o a través del mecanismo de la acción de tutela. Recordemos que en el régimen de tratamiento de datos, uno de los derechos de los titulares de sus derechos personales es precisamente el derecho a la corrección de la información. La información debe ser veraz, debe ser correcta, debe ser actual. Entonces, si no se satisfacen esos presupuestos y esos derechos mínimos, pues por medio de una acción de tutela el usuario podría lograr que un juez ordene que sea retirado de la base de datos. Y bueno, esperamos que la vigencia de esta norma pues sin duda traiga muchos beneficios a aquellas personas que lamentablemente se vieron expuestas a una situación de mora en el pago de la facturación. Listo, doctor, gracias. Bueno, continuamos con los casos de los que ya teníamos preparados y ese es el siguiente caso que también me va a permitir leerlo para cualquiera de los 2 panelistas que tenemos el día de hoy, y es: usuario del servicio público de aseo comercial, pequeño generador. El negocio es una venta de ropa deportiva que tuvo que cerrar por efecto de la emergencia desde el mes de marzo. El cobro del servicio continúa llegando con normalidad a pesar de que el negocio ha estado cerrado y no ha generado residuos. ¿Qué se Doctor Gilibert, no, lo perdimos por un segundo. ¿Sí se escuchó la pregunta completa o vuelvo y la planteo? Yo creo que la última partecita de la pregunta es la que no escuchamos. Pero... Ok, entonces dice, el negocio es una venta de ropa deportiva que tuvo que cerrar por efecto de la emergencia desde el mes de marzo. El cobro del servicio continúa llegando con normalidad a pesar de que el negocio ha estado cerrado y no está generando residuos. ¿Qué podemos hacer en esta situación? ¿Qué posibilidades, qué soluciones le podemos brindar a alguien que se encuentre en una situación similar? Bueno, en ese caso creo que lo que correspondería, la pregunta puntual es sobre el tema de aseo. Creo que lo que correspondería es que se dirija a su prestador y solicite el reconocimiento del predio desocupado, que les mencionaba hace un momento, con sustento en el artículo 45 de la resolución CRA 720. Allí está el procedimiento y los requisitos que básicamente se concretan a poder acreditar con el recibo de energía o con el recibo de agua que ha bajado su consumo, que está su consumo prácticamente en cero. Allí hay unos topes en ese artículo 45, que si él los cumple puede acudir a su empresa de aseo y pedir la opción de predio desocupado, que se la van a conceder hasta por 3 meses, y en el caso de Bogotá, incluso dependiendo quién le facture, si le están facturando el servicio con energía puede ser los 3 meses, o si está con el servicio de acueducto puede incluso llegar hasta los 4 meses, esa posible opción para que le baje el cobro del servicio de aseo. Doctor Rosenberg, ¿quiere complementar en algo o continúo con otro caso? Pues considero que ya está, digamos, clara la respuesta que nos manifiesta el doctor de ASA, pues de pronto sumado un poco a lo que también les dije anteriormente sobre la facultad de suspender de común acuerdo el servicio, pues si en el evento en que el usuario pueda informar eso previamente, considero yo que pues él podría también alegar que en su momento le informó a la empresa si la empresa no respetó pues esa solicitud respetuosa que hizo previamente. Pero pues de resto pues no creo que haya nada más que agregar, está muy claro lo que acaba de decir el doctor Wilber.
Pero me parece muy pertinente eso que nos acaba de mencionar, lo de la solicitud, porque pues es parte de la planeación del empresario, verificar cuándo va a estar, cómo no va a estar ocupando su establecimiento de comercio. Entonces me parece muy pertinente, porque muchos empresarios puede que no sepan que puedan hacer esa solicitud. Me parece que fue muy pertinente este aporte. Ahora, otro caso: usuario del servicio público de energía estrato 3, residencial, no tiene recursos para pagar la factura de energía por haber perdido el trabajo. ¿Qué puede hacer? Eso parecen preguntas de preparatorio. Sí, tal cual. No, en ese caso le aplica el beneficio que permite que si no paga la factura no le van a poder suspender el servicio y se entendería acogido al sistema de pago diferido. Entonces, podría válidamente dejar así. Obviamente lo responsable es acudir a su prestador y puntualizar bien las condiciones en que operaría ese pago diferido, pero en principio si no lo hace, no va a tener ninguna dificultad, y una vez superado el periodo siguiente a la finalización de la emergencia, pues le comenzará a llegar su pago diferido de los periodos que durante la emergencia no haya podido pagar. Es importante señalar una cosa: ese pago diferido solamente aplica para los consumos en que incurrió el usuario durante el periodo de emergencia. Si tenía cartera, si tenía pagos pendientes anteriores, si tenía una mora anterior, no le va a aplicar, y probablemente cuando termine la emergencia le va a llegar todo el cobro y eventualmente le pueden suspender el servicio. Por eso es importante tener en cuenta que esos beneficios solamente aplican respecto de los consumos incurridos durante el tiempo de la emergencia. Yo tengo una pregunta acá sobre este pago diferido, porque es que escuché que eso iba con intereses, ¿sí? Entonces me lo financian a 36 meses y sabemos que entre más tiempo pase, más intereses voy a pagar. Si yo por alguna razón este mes no pude pagar y me pusieron esto a pago diferido, posteriormente yo puedo decir, mira, voy a pagar todo de una vez, o tengo que solicitar un permiso para que me hagan refacturación. ¿Cómo operaría ahí en ese caso? Porque pues pagar intereses 36 meses sobre una factura, yo creo que eso se va a incrementar y las personas van a sentir con el tiempo de que, hey, estoy pagando de más, porque pues yo no siempre pago sin intereses, pago el consumo, pago el servicio y chao. Sí, en ese caso, los estratos 1 y 2, ese pago diferido es sin intereses, es tasa cero, de manera que puede esperar los 36 meses e irla pagando, o puede pagar anticipadamente, no va a pasar absolutamente nada. Para estratos 3 y 4 son 24 meses con una tasa de interés preferencial. Y la resolución, particularmente la CRA 915 y 918, establecen muy claramente que si la persona opta por pagar previamente no se le aplica ninguna sanción, y desde luego que los intereses se causarán solamente hasta el momento en que realice el pago, no le va a generar ninguna sanción posterior. Igual ocurre para los usuarios 5, 6 y industriales y comerciales que hagan acuerdo de pago diferido. Se le aplicará una tasa preferencial que están fijadas a través de los créditos de Findeter, con posibilidad de pago anticipado sin ninguna clase de sanciones. De hecho, las empresas tienen la obligación de informar a través de sus páginas web estas condiciones de pago diferido y de financiación para quienes les aplique intereses, pero el pago anticipado claramente no tendría que generar ninguna sanción para el usuario. Es decir que, pero me faltó una parte de la pregunta. Si yo quiero pagar antes ¿voy con la misma factura o tengo que solicitar como tal una autorización adicional para pagar ese valor que ya fue señalado en término diferido? Porque yo recuerdo que las facturas nunca traen un espacio si quiero pagar de más o quiero pagar de menos. Es buena la pregunta, porque las comisiones de regulación no se han metido en ese tema todavía. Yo pensaría que tendrían que reglamentarlo para que pueda dar la opción de pago la cuota o el pago total. Si no se llega a reglamentar, posiblemente lo que va a tener que hacer el usuario es efectivamente acudir a su prestador para que le emita una factura especial que le autorice pagar anticipadamente. Como les digo, hoy las comisiones de regulación no se han metido en ese tema. Ok, listo. Yo creo que ya resolvimos casi todos los casos que nos habían presentado el día de hoy, los que traíamos. Ya nos quedan 5 minutos para comenzar a dar cierre del programa. Entonces, Liliana, tú tenías los datos de dónde podemos presentar quejas, cuáles son las direcciones, correos electrónicos, página web, número, no sé, por favor nos ayudas con estos temas que nos... Sí, doctor. La página de Superservicios tiene 3 líneas habilitadas. Entonces, la primera es la línea gratuita nacional,
018-910-305. Tiene otro canal que es www.terresuelvo.superservicios.gov.co, y el tercer canal es directamente desde la página www.superservicios.gov.co. Quiero decir algo para terminar, porque vi que me estaban escribiendo por las redes sociales las personas preguntándome cómo pueden hacer para acceder a nuestro código QR. Quiero mostrarlo. Algunas personas lo pueden encontrar de esta manera en sus celulares, entonces me preguntan que cómo hacen para escanearlo con el mismo celular. Entonces les voy a dar como dos opciones. Una es que a través de otro teléfono puedan escanear este código QR, y otra posibilidad es que lo puedan abrir desde el computador y con el celular, con la cámara, escaneen el código QR, y ahí van a estar directamente en el formulario que el consultorio jurídico de la universidad dispuso para recibir todas sus consultas en esta época. Ok, muchísimas gracias, Liliana. A nuestros dos panelistas, 2 minutos para el cierre sobre el tema que tenemos el día de hoy, una reflexión pertinente. Le doy primero la palabra a nuestro invitado y posteriormente al doctor Rosenberg. Entonces, doctor Wilher, tiene 2 minutos, por favor, 2 minutos, por favor, para poder dar una reflexión final. Sí, muchas gracias. No, creo que de pronto se nos escapó mencionar un poquito el tema de la acción de tutela cuando el usuario se siente atropellado y no encuentra solución ni a través de la empresa ni a través de la superintendencia, y requiere una solución pronta, o se siente atropellado o su petición no fue contestada, pues acudir siempre a la acción de tutela. Recordar que esa acción de tutela no ha sido suspendida ni limitada con motivo de la emergencia, y que a través de la página de la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura, www.ramajudicial.gov.co, puede encontrar la información de los correos electrónicos a través de los cuales puede presentar su tutela virtualmente sin tener que dirigirse a ninguna entidad. Por lo demás, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la acogida, y siempre atender las inquietudes en lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Wilher, por acompañarnos el día de hoy, por haber sacado su valioso tiempo para estar acá con nosotros. Esperamos que pueda seguir compartiendo con su familia. Profesor Rosenberg, por favor. Gracias, profesor Gilliver. No, pues la verdad, encantado como siempre de este programa tan maravilloso que podemos hacer desde el consultorio jurídico. No, pues básicamente lo que yo de pronto me puedo permitir en este espacio es invitar a los usuarios y invitar a todas las personas que en algún momento se vean afectadas o vulneradas en sus derechos como usuarios, como suscriptores, y también en solidaridad también frente a las obligaciones que se pueden llegar a presentar, a que usen los mecanismos que permite la ley. Sin duda alguna, el derecho de petición es un instrumento importantísimo, es un derecho fundamental. Las reclamaciones, los recursos, a veces la gente cree que de pronto haciendo quejas o presentando solicitudes o reclamaciones en las redes sociales, pues tiene un efecto similar, y pues en realidad hacer el bombo en los medios no va a tener la eficacia de un recurso administrativo propiamente dirigido dentro de la oportunidad y los términos que permite la ley, de manera pues que tenemos mecanismos, tenemos instrumentos, y eso que pues el programa no nos dio para tanto, pero hay otros como por ejemplo las acciones de grupo, que nos permiten también la protección de los derechos colectivos cuando de manera uniforme varios usuarios y varios suscriptores se ven afectados en su integridad, en su patrimonio, de manera pues que tenemos bastantes instrumentos con que defender nuestros derechos, nuestros intereses. También ahorita un poco con lo que alcanzamos a abarcar frente al tema del derecho a la información correcta y veraz de los usuarios que puedan llegar a ser reportados en las bases de datos de data crédito y demás. Pues tenemos entonces la posibilidad de utilizar entonces la solicitud de corrección de la información y de borrón y cuenta nueva, que esperamos pues que sea autorizada, de manera pues que ahí hay cualquier cantidad. En el evento en que haya alguna inquietud o que quieran saber un poco más, para eso reiteramos, como bien lo dijo nuestra estudiante, el código QR aquí está disponible. Todos los martes desde la 1 nos pueden contactar, pueden enviar sus casos a través del código QR con el formulario habilitado, y pues esperamos atentos sus inquietudes. Recuerden que el consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada está disponible para atender a toda la comunidad en general, y bueno, dentro de las competencias que nos permite la ley 583 del 2000, a representarlos eventualmente, inclusive nuestros estudiantes especialistas en escenarios judiciales y ante los centros de conciliación a que haya lugar. Entonces, muchas gracias por la invitación, como siempre muy atentos a sus inquietudes, a sus preguntas. Como siempre, este es el consultorio jurídico radial. Muchas gracias, profesor Gilliver. Yo aquí de pronto cerrando un poco también como moderador, pero le doy la palabra al doctor Gilliver, que esta vez es el que está dirigiendo este maravilloso programa. Profesor Gilliver, muchas gracias.
Profesor, la fuerza de la costumbre ya lo hace con una naturalidad genial. No, yo solamente quiero agradecer a los panelistas, quiero agradecer a nuestra audiencia, ya sea sincrónica o asincrónica, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Quiero agradecer a Elmer Alonso Gutiérrez, que es el técnico operativo de la edición de publicaciones, comunicaciones y mercadeo de la Universidad Militar Nueva Granada, por el acompañamiento. Quiero aprovechar para extender pequeñamente un saludo a todos los padres y a todas las personas que estamos próximamente a estrenarnos como padres en este mes, en el mes de ustedes. Espero que lo puedan celebrar, que lo puedan compartir con todos los seres queridos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, nos pueden encontrar dentro de 8 días a la misma hora con un programa de interés jurídico para todos los colombianos. Gracias. Gracias. ¿Te gusta el emprendimiento? ¿Ser agente de cambio? ¿Proyectarte a trabajar y gestionar acciones en empresas a nivel nacional o internacional? En la Universidad Militar Nueva Granada, en su campus Nueva Granada en Cajicá, te podemos guiar. Estudia Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o la tecnología en Contabilidad y Tributaria. Inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio, una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, esta es UMNG Radio.